La clase de esta mañana vamos a dar continuidad a lo que hemos venido platicando con ustedes. Hablamos acerca el día de ayer ya de las falanges y vamos a dar un pequeño repasito nada más de la falange distal, que es la que tiene un poquito de más estructuras, ¿cierto? Muy bien. Hablamos que la falange distal pues es la falange que tiene un poquito de tiene una forma más o menos como prismática, irregular, ¿verdad? Y la que describimos es la del equino y tiene la forma más o menos que tiene el casco del animal. Para su estudio presenta tres superficies. Una superficie que miramos acá, que le llamamos superficie dorsal, que es esta que va acá, superficie dorsal. También parietal, porque tiene relación con la pared, que sería en este caso el casco, ¿verdad? Tenemos una superficie palmar, que es la superficie, también puede llamarse solar. Esa superficie, pues, bueno, esto vamos a ir estudiando, ¿verdad? Y tenemos una superficie articular, que es esta que está por acá, ¿verdad? Muy bien. En la tenemos también bordes, perdón. Tenemos un borde dorsal, que es este que está acá. Tenemos un borde solar, que es todo este que está por acá. Tenemos un borde palmar, que es este que está por acá. Entonces, y dos ángulos que corresponden a cuando en la superficie dorsal, cuando el borde dorsal se va a unir casi con el borde solar, que es esta parte de acá. ¿Sí? Y luego, pues tenemos acá una vista prácticamente proximal de los dos ángulos. Hablando un poquito de la superficie dorsal, mencionamos que se parece a una piedra pómez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está llena de pequeños forámenes nutricios. Los forámenes dijimos que principalmente sirven para el paso de estructuras vasculares, o sea, vasos sanguíneos. Lo que nos da la idea de una falange que tiene mucha irrigación, ¿cierto? Y todos esos forámenes, vean, están en diferentes lugares. Sin embargo, cerca del borde solar hay una serie de forámenes de mayor tamaño que van más o menos como que paralelas al borde solar. Y estos se conocen con el nombre de forámenes marginales. También son para paso de vasos sanguíneos, ¿ok? Y luego mencionamos que esa superficie parietal o dorsal, ya llegando cerca de los ángulos, presenta una depresión longitudinal que se conoce con el nombre de surcos parietales. Ahí donde está la flechita roja, ¿cierto? Esto lo vimos ayer. Luego hablamos de una superficie articular. La superficie articular, como su nombre lo indica, va a ser una superficie donde esta falange se articula con la superficie distal de la falange media. En la falange media de su superficie distal habían dos cóndilos, ¿se recuerdan? ¿Separados de qué? De un surco medio. Entonces aquí vamos a ver dos cavidades glenoideas con una cresta media. ¿Ok? Muy bien. Y ahí es donde se va a articular. Vean, aquí estaban los dos cóndilos con su surco medio de la falange media. Y aquí vamos a ver dos cavidades glenoideas con una cresta media para adaptarse perfectamente a esta articulación. ¿De acuerdo? Ok. Y luego hablamos de la superficie. Bueno, también, perdón, antes tiene, aparte de esta, aquí, si ustedes se dan cuenta, tal vez valía la pena, en esta parte de acá, se mira como un poquito más oscuro. Ahí es una superficie también articular, para articularse con el hueso sesamoideo distal, que va a ir ahí, ¿ok? Y ahí es donde va a ir, ¿ok? Va a ir aquí, ¿verdad? ¿Ese es el que se llama navicular? Sí, ahorita lo vamos a ver. Entonces, sí. ¿Cuál es la función Más del hueso sesamoideo? Los huesos sesamoideos son huesos cortos. ¿Qué funciones tienen? Amortiguar golpes. Amortiguar, ¿y qué más? Permite ciertos movimientos. Entonces aquí le va a permitir ciertos movimientos a la falange distal, ¿verdad? Que son variados, no son tanto solo de flexión, sino que daba cierta rotación, etcétera, ¿verdad? Bien. Ahora, la superficie palmar o solar, mencionamos ayer al final de la clase que va a estar, vean, es así como en una forma de media luna, pero tiene a su vez, se divide en dos superficies semilunares. Una grandota, una amplia, que es la que tiene contacto con el suelo o con el plano de sustentación, y una más pequeña,
que no tiene, que es un poquito más cóncava ya y no va a tener contacto, ¿sí? Y se llama superficie flexora. ¿De acuerdo? Esta superficie flexora se caracteriza porque tiene 3 pares de estructuras. La primera es, o el primer par son los surcos solares, uno de cada lado, que están ahí con las flechas amarillas. Estos van a desembocar en los forámenes solares, uno de cada lado. Y los forámenes solares se comunican internamente a través del conducto solar. ¿Ok? Ahí creo que terminamos ayer, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces ya vimos superficie dorsal o parietal, superficie articular y superficie solar. Ahora veamos los bordes. Tenemos 3 bordes, ¿se recuerdan? Un borde dorsal, un borde solar y un borde palmar. Los bordes por lo general lo que van a hacer es separar 2 superficies, ¿de acuerdo? Tenemos ahí el borde dorsal. A ver, el que me debe mis carnitas y chicharrones, ¿cómo te llamas? Edgar. Edgar. Hasta vas a soñar con mi reclamo. Bueno, Edgar. Aquí tengo yo, veas, con rojo el borde dorsal. ¿Qué superficies crees tú que separan? Si ya dijimos que los bordes separan 2 superficies. Adelante. Uno es el articular. Una es la articular, aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Y esta? Eduardo. La dorsal. La dorsal o parietal. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Bueno, entonces el borde dorsal, que es este que está acá, separa la superficie dorsal o parietal de la articular. Primer punto. Segundo punto. Bueno, en el centro, vean acá, en la parte más central del borde dorsal, presenta esta eminencia que se conoce como apófisis del extensor o piramidal, porque ahí se va a insertar el músculo extensor digital común. ¿Se recuerdan ustedes que veníamos en cada una de las falanges, en la porción proximal siempre había una pequeña eminencia para el músculo extensor? Pues ahí está, y ahí también termina, porque ese músculo se va a ir insertando en cada una de las falanges y es el que va a extender la patita. ¿Estamos bien? Bueno, entonces esa es la apófisis del extensor o apófisis piramidal. Y luego, si ustedes miran, volvemos, todo este es el borde dorsal. ¿Lo miran? Dijimos que en la parte central, la apófisis piramidal. Pero hacia los lados van a ver estas pequeñas depresiones, ¿vean? Aquí están aquí se mira mejor. ¿Sí? Que son las depresiones para los ligamentos colaterales. ¿Recuerdan ustedes que desde la articulación del húmero con el cúbito y radio hacia distal, siempre van a haber ligamentos colaterales? Entonces van a haber eminencias, a haber depresiones en superficie articular para darles inserción a estos ligamentos colaterales, que son los que estabilizan colateralmente la articulación, ¿verdad? Para que no se vaya a dislocar. Muy bien. Bueno, entonces, borde dorsal separa 2 superficies. ¿Cuál es la primera, Luisa? Articular. Segunda, Maffer. La dorsal. ¿Qué estructura tiene aquí en esta porción de acá? Es piramidal. La apófisis del extensor. ¿Qué otro nombre tiene la apófisis del extensor? Piramidal. ¿Qué son estas 2 superficies? Ahí las tiene de todos modos. Depresiones para los ligamentos colaterales. Las depresiones para los ligamentos colaterales van a estar a ambos lados, ¿sí? Del borde dorsal. Muy bien. Ahora veamos acá. Borde palmar. ¿Qué es palmar? A ver, acá. ¿Qué es palmar? La superficie. Vamos. Es la superficie que consta de la superficie de sustentación desde los carpos, que sería la muñeca, hasta el último. Hacia ahí está. Okay. Es un término que se utiliza en miembros, primero. Segundo, a partir del carpo hacia ahí está. Y señala la superficie o la estructura que está más cerca del plano de sustentación. Muy bien. Entonces ahora, este es el borde palmar.
A ver, Humphrey, ¿qué es, qué miras ahí? ¿Qué es esto? Ajá, ¿y qué superficie es? Articular. ¿Sí? Estamos bien, ¿ok? Entonces, el borde, que es este, que es el borde palmar, como todos los bordes dijimos que van a separar dos superficies. Entonces, como bien dijo Humphrey y Renata, pues aquí está la superficie articular. ¿Ya? Y si esta es la superficie articular, ¿qué hay acá? ¿Cuál es la superficie? Semilunar solar. No, superficie completa, no solo esta. ¿Cómo? Sí, solar. La, Superficie solar. Solar. ok, es la superficie solar, palmar, ¿verdad? Aquí está. Entonces va a separar la articular de la palmar. ¿Estamos bien? Ok. Ahora vamos a hablar del borde solar, que es todo esto, Doctor, ¿por qué se le llama solar? por el suelo. Ahora, vean. Esta es el borde solar. ¿Qué superficie es esta? Dulce Mazariegos. La superficie dorsal. ¿Qué otro nombre tiene? Aldo. ¿Dónde está Aldo? No vino. A ver. Parietal. O dorsal. ¿Cierto? Ok, entonces el borde solar está separando la superficie dorsal o parietal de cuál? De la palmar. No, El borde démosle la vuelta. Solar. O sea, esta, a ver, Camila, está haciendo cara que este doctor no se le entiende nada. Entonces, ese es el borde solar, ¿cierto? Separa la superficie con esta, dorsal, de la. Ahora sí, Dorsal, palmar. ¿tienes que hablar? Ahora se fue cada uno. Igual. Sí. Dorsal, palmar. Bueno, a ver, También igual. ¿dónde está el borde solar? ¿Dónde está la superficie solar? Y la superficie dorsal o parietal. Entonces son las dos superficies que se separan. ¿Dónde está el borde dorsal? Ok, la apoyo piramidal. Ahí la tiene. Sí, esta, está en el borde dorsal. Y las dos superficies para los ligamentos colaterales. ¿Y dónde está el borde palmar? Es que palmar y solar es lo mismo. Ahí donde está la auricular. ¿Ves? Sí, está acá. ¿Qué superficie es esa? Claro, ¿no? ¿Y la de abajo? Sí. No es ¿O como solar? Palmar. Pero no palmar y solar Calidad. es lo mismo. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No, dorsal, perdón, solar y palmar es lo mismo. Sí. O sea, no es lo mismo. Se refieren a la misma superficie. Pero son dos nombres que se le dan. Ah, ok. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? O sea que el borde solar, la superficie solar con la superficie dorsal o Perfecto. ¿Cuál es el borde solar? ¿Y dónde está la superficie que separa? en la superficie solar y la superficie dorsal. ¿Esto? Bien. Tiempo. ¿Estamos? Doctor, ¿y la palmar? El borde palmar separa la articular y la palmar. Ajá. Ah, O solar. ah, ya. O sea, una ¿Qué es separa el dorsal con palmar y otra articular. ¿Cuál es el borde palmar? Borde palmar. Quitarle este huesito. ¿Y qué separa? Mira ahí. La superficie articular con la superficie palmar. ¿O? Solar. Ahí está. Ok. O sea que a las dos les podemos decir superficie solar y palmar. O sea, a las dos no. A las dos. Momento. Hay borde solar y hay superficie solar. Son dos términos diferentes. Perdón, hay un borde palmar y una superficie palmar. Son dos cosas diferentes. Uno es borde y el otro es superficie. No, pero aquí este borde solar y dijo que solar es lo mismo que palmar. No. Pero estamos hablando de superficie. Ah, o sea, Por el eso borde que sí hay- cambia. el borde sí es solar, ¿verdad? Sí. Estamos, ¿ok? Bien. Ángulos. ¿Qué mencionamos que eran los ángulos? Con sus palabras. Valeria.
No, hombre, no hagas así, de verdad. Señálame aquí los ángulos de esta palanca distal. Perfecto, vamos bien. ¿Verdad? Ok, ¿qué superficie es esta? La dorsal. ¿Y este qué borde es? Articular. ¿Y este qué borde es? Solar. Bueno, pues ya tienes la definición de los ángulos. Que mencionamos que la superficie solar, ¿sí? Hacia ambos lados, donde el borde dorsal tiende a unirse con el solar. Bueno, Estaría mal entonces si dicen que no se separan, se separan el borde solar. podría ser. Podría ser. Doctora, entonces... Doctora. Doctor. Doctora, ¿no? Entonces los ángulos es la unión de la superficie dorsal y el borde solar. O sea, los ángulos es la parte de la superficie dorsal en donde el borde dorsal se tiende a unir con el borde solar. Ya. ¿Ahora sí? Ya. Ok. Soy doctor. Bien. Ahora, en el borde, en los ángulos, ya hasta me están confundiendo, me pusieron. Ok, en los ángulos existen un par de apófisis. ¿Cómo se llaman las apófisis? Pero no los nombres, sino en general. ¿Las apófisis? La basal y la... No, pero ¿cómo se llaman en general? Sabemos el nombre de las dos. Ok, son las... basal y la... Entonces tenemos en cada ángulo un par de apófisis. ¿Sí? Esas apófisis van a ser la que se encuentra más distal, que es la que está con esta flechita, se conoce como apófisis basal, porque viene de base. ¿Sí? Y la que se encuentra, que aquí tal vez no se mira tan bien, pero es esta que está acá, que se encuentra un poquito más proximal, se conoce como apófisis retrosal. Vuelvo a repetir. Vean, entonces, los ángulos presentan un par de apófisis, cada uno. La apófisis basal, que es la que está en la base, más distal, y la apófisis retrosal, que está un poquito más proximal. Basal y retrosal. Y si no, aquí la pueden ver, basal esta que está acá y retrosal esta que está acá. En cierto modo, el surco parietal, que se recuerdan que es el surco parietal, la superficie dorsal o parietal hacia los ángulos presenta una depresión longitudinal que se conoce como surco parietal. Entonces ese surco parietal, si ustedes ven, se dirige hacia el ángulo y está separando las dos apófisis. ¿Sí o no? Bien. La apófisis basal, la retrosal, aquí va el surco parietal. ¿Sí? Bien. Aquí va el surco parietal, aquí está la apófisis basal y aquí está la apófisis retrosal. Y en medio va el surco parietal. ¿Sí? Vean. Aquí va el surco parietal, aquí va la apófisis basal y la retrosal. Y aquí va surco parietal, apófisis basal y retrosal. ¿De acuerdo? Ya pueden ir pasando por ahí, ya pueden identificar al final lo de bola. En conjunto son los ángulos. Son las apófisis palmares o basales en conjunto, pero es normalmente la basal y la retrosal. El surco viene en la superficie dorsal o parietal y termina en el ángulo y termina separando la apófisis basal de la retrosal. En algunos casos, oigan, en algunos casos
La apófisis, yo pensé que tenían una falange, a ver qué están comiendo. Solo carita. Bueno, en algunos casos, vean, esta apófisis basal se fusiona acá con la retrosal y forman un foramen acá. ¿Ven? No sé si lo logran ver. ¿Bien? ¿Ok? No tiene nombre. Podríamos decir ahí el foramen en los ángulos, ¿verdad? Claro. Muy bien. Ahora, ya que vamos viendo eso, una última estructura en el borde solar. Este es el borde solar, ¿cierto? A ver, ¿qué separa el borde solar? ¿Qué superficies? La dorsal y La dorsal y la solar. Muy bien. Vean, todo es el borde solar. Vean acá, presenta una pequeña escotadura. No siempre la forma, no todas las falanges distales en el borde solar lo presentan, pero cuando se presenta es la escotadura, ¿sí? Escotadura del borde solar, ¿verdad? Escotadura. ¿Estamos? ¿Sí? Apenas. Apenas. No sé si la que va caminando por allá, hasta allá por donde está Ruano, tiene escotadura. ¿Sí tiene? Ok, sí tiene. Perfecto. Muy bien. ¿Estamos bien entonces? Sí. 3 superficies, 3 bordes, cada borde repara superficies y cada superficie presenta estructuras igual que algunos bordes. Ahora, en el caso de las diferencias entre especies, entre los cerdos, o más bien dicho, entre las falanges distales de los cerdos y de los rumiantes, pues la única diferencia es que como los dígitos principales son 2, o sea, son ungulados, entonces la falange distal se parece a la del equino, solo que como dividida en 2 partes, ¿verdad? Entonces no se miden las partes 100% iguales, por eso las describimos en el equino. Pero básicamente tendrían que ser las mismas al unir las 2. En el caso de perro y gato, tenemos la característica, estas son las falanges distales. La diferencia entre las falanges distales del perro y gato corresponde a que presentan 2 estructuras. Una apófisis unguial y una cresta unguial. La apófisis unguial es esta proyección que iría como que donde se va a insertar la uña. Si la miran, esta puntita de acá y esta y esta. Y presentan aquí, en la porción más proximal, una cresta unguial. Puede ser esta o esta de arriba igual. Esto o esta parte. Son 2 crestas. No, es la misma cresta. Ajá. Apófisis unguial y cresta unguial. ¿Sí? Ok, en el caso de perros y gatos, la característica diferencial es que presenta una apófisis unguial, que es esta saliente que va ahí donde se inserta la uña, y una cresta unguial que es más proximal, que viene toda esta parte de acá. Aquí se mira muy bien, pero es toda esta cresta. O sea, en algunos más que en otros, ¿verdad? Bueno, después lo puedes ver, es todo, aquí se mira perfectamente. Lo que pasa es que es todo esto, pero aquí se sobresalta, ¿verdad? Pero a la hora de verlo en vivo, aquí se mira perfectamente, porque aquí por el cambio de luz no se mira mucho. Pero después lo puedes ver acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vean, bovinos y cerdos, ese es el cerdo bovino, esto es como que las uniéramos las dos, ¿cierto? Bueno. Huesos sesamoideos. Aquí terminamos ya con los huesos sesamoideos. Vamos a terminar el miembro torácico. Los huesos sesamoideos, ¿qué tipo de huesos son? Cortos. ¿Qué funciones van a tener entonces? Movimiento y amortiguar golpes. Amortiguar y movimientos variados. ¿Sí? Para su estudio, los huesos sesamoideos los dividimos por posición en 2 grupos. El primero son los sesamoideos proximales y los segundos los sesamoideos distales. Los sesamoideos proximales se van a ubicar
palmarmente a la articulación metacarpofalangeal. Vuelvo a repetir. Todos, o sea, tanto los proximales distales van a estar sobre la superficie palmar. Ahora, los proximales se encuentran palmarmente a la articulación metacarpofalangeal. ¿Quiénes forman la articulación metacarpofalangeal? Allá de último, en la esquinita. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Crista. La articulación metacarpofalangeal, ¿qué es esta? Hacia palmar están los mesadores proximales. ¿Quiénes forman? ¿Qué huesos formarán entonces esa articulación? ¿Cómo se llama la articulación? A ver, ¿cómo se llama? Metacarpofalangeal. Entonces, metacarpofalangeal. Si se llama metacarpofalangeal y la anatomía es sumamente lógica, ¿qué huesos están involucrados? Si la articulación es metacarpofalangeal y la anatomía es lógica, ¿qué huesos están involucrados en esto? Por lo menos, aunque sepamos cómo se llama la segunda parte, y falange, aunque no supiéramos que es la proximal, ¿cierto? Entonces, empecemos ahí a poner atención en esa parte. Se llama metacarpofalangeal. Solo eso ya nos está diciendo por lo menos bastante información. Es entre la metacarpo y la falange. Ya después lo que tenemos que poner de nuestra parte es que es la falange proximal. Ya después cuando veamos articulaciones es el extremo distal del metacarpo con el extremo proximal de la falange proximal. Pero hacia palmar están los sesamoideos proximales. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ahora, otra norma. Los sesamoideos proximales son en número de 2 por falange. ¿Ya? En cada patita, en cada miembro, ¿cuántas falanges proximales tiene el equino? Dos. ¿Cuántas falanges proximales presenta el equino en cada miembro? Solo uno. No, hombre. Solo uno. Falanges. ¿Dónde está la patita que andaba por ahí? La falange proximal. No dije falanges. ¿Ah? Entonces solo dije proximal. Entonces vean. Este es un miembro puede ser un torácico, claro, derecho o izquierdo, ¿cuál sería? Izquierdo, ¿cierto? Aquí está muy fácil con el accesorio del cráneo. Pero vean, esta es una patita, ¿sí? ¿Cuántas falanges miran acá proximales? Una. ¿Sí? ¿Todos miran una? Sí. Entonces tiene una. Según la norma, ¿cuántos sesamoideos proximales va a tener? 2. ¿Por qué? Son 2 por falange. Porque son 2 por falange, ahí están los 2 y aquí están los 2. ¿Sí se entendió? Si no lo entendieron, no tengan vergüenza, díganme, no entendí. Y lo volvemos a repetir. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Ok. Uy, ¿cómo te llamas vos? Werner. Werner es muy tacaño, no se me queda tu nombre. Bueno, vuelvo a repetir. La norma es que son 2 sesamoideos proximales por falange. Entonces solo tiene una falange, van a ser solo 2. ¿Esta de qué especie es? De un bovino. De un bovino, de un rumiante, digamos, ¿va? ¿Cuántas falanges proximales miran acá? 2. Hasta están pintaditas para que las diferenciemos, ¿cierto? ¿Qué hueso es este? A ver, acá, hasta allá atrás. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Dulce. A ver. ¿Qué hueso es este? Muy bien. Este metacarpo es de un rumiante. ¿Qué huesos están acá formando este gran metacarpo? 3 y 4. Perfecto. ¿Qué esas son las falanges proximales? Entonces, ¿cuántos miramos acá de sesamoideos proximales en el rumiante? 4. ¿Cumplen la norma? Sí. 2 por falange. ¿Ven? Nítidos, ¿va? Bueno. Ahí estamos. Distales. Los sesamoideos distales, ¿sí? Van a estar palmarmente a la articulación interfalángica distal. A ver, ¿a quién? El último joven que está acá. Sí. ¿Qué entiendes por la palabra
articulación interfalángica distal? Con tus palabras. Es la unión, bueno, es la articulación que está con la falange distal y en la falange intermedia en algunos casos. Iba bien. Con la falange media. En algunos casos no, porque siempre es eso. Ahí te verás pasear una respuesta y le hubieras puesto marcas. Solo hasta donde sea. No hablen más de lo que no tienen que hablar, ¿ok? Porque mejor que se queden a medias bien, aquí con la última, ¿verdad? Entonces, pero vamos bien, ¿ok? Por eso es importante. Interfalángica, ¿qué significa? Entre falanges. Entonces, como estamos hablando de articulaciones, va a haber una interfalángica proximal y una interfalángica distal. La diferencia es que la interfalángica proximal es la articulación entre falange proximal y media. Y la interfalángica distal entre la media y la distal. Entonces, el sesamoideo distal está palmarmente a la articulación interfalángica distal. ¿Estamos bien? Y la norma acá es que va a ser un hueso por dedo o por falange. ¿Cuántas falanges distales tendrá el caballo? Una. ¿Cuántas falanges distales tendrá el rumiante? Dos. Sí van a estar acá en estos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? En el caso del cerdo, ¿cuántas falanges distales tiene por miembro? 4. ¿Cuántos sesamoideos distales tendría? 4. Distales. Distales. 4. ¿Sí? 4. Malo. Pero no tienen culpa. Tienen ¿Por qué? dos, ¿no? Porque aquí les voy a decir por qué. Porque solo los dedos que sustentan el peso del animal presentan sesamoideos distales. Entonces lo van a tener 2. Ese fue solo para molestar un poquito porque no lo sabían todavía, ¿verdad? O sea, los paradígitos, ¿qué significa paradígito? Que son los dedos que no soportan el peso del animal. No tienen sesamoideos distales, solo proximales. Ya les metí otra cosita ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos sesamoideos proximales presenta el cerdo por pata, por miembro? Proximales. 6. ¿Cuántos dedos tiene? Proximales tiene 4. Tiene 4 dedos. ¿Y cuántos sesamoideos tendrá entonces? Proximales. 8. ¿Ven? ¿Y distales? 4. 2, porque son iguales a la... Porque los proximales sí los presentan todas las patitas, todos los dedos, perdón. Pero los distales son los que soportan el peso del animal. Entonces los paradígitos no tienen distales. ¿Se entendió? Todavía están confundidos. ¿Sí, Ruano? Con mucho gusto, claro que sí. Volvamos aquí, pues. Atención. Los dedos, todos los dedos, ¿sí? Presentan 2 sesamoideos proximales por dedo. Entonces el cerdo tiene 4. Entonces, si tiene 4 dedos, tiene 8 sesamoideos proximales. Ningún problema. Ahora, distales, la norma es que tiene 1 por dedo. Pero en el cerdo, solo los que soportan el peso del animal tienen distales. Los paradígitos no tienen distales. Entonces van a ser los distales igual que el rumiante, solo 2. ¿Por qué? Porque los otros 2 que no llegan no tienen distales, solo proximales. ¿Estamos bien? Y en el caso de los perros y gatos, tienen toda la norma, lo único que los distales son cartilaginosos. Pero los tienen. ¿Ok? Bueno. Los distales. Sí. Están completos, digamos. Los distales son 5. ¿Verdad? Pero son cartilaginosos. Ok. Ahora hablemos un poquito de... Aquí creo que lo dice al revés, pero voy a escribir primero el sesamoideo distal. Tal como lo habías preguntado, Eduardo, el sesamoideo distal del caballo se le llama hueso navicular. ¿Por qué? Porque alguien le vio que tiene la forma como del timón de un barco. ¿Sí? ¿Alguien ha visto el timón de un barco?
Ahí está. Parece una lancha o algo así. Bueno, ¿verdad? Entonces más o menos así. ¿Sí? Si no lo has visto, imagínate ahora con esto. ¿Ok? Ahí tal vez un poquito más. Ah, sí, ahí sí. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí todo va. Está bien, está bien. Ok. Bien. Por eso se llama navicular. O por eso le pusieron, yo no. Ahora, los sesamoideos proximales. Perdonen que ahora me voy atrás para arriba. Los proximales, ¿cuántos por dedo son? 2. Bueno. Entonces, ¿este de qué especie sería? Ok. ¿Y este? Rumiante. Rumiante. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, vean. A los sesamoideos proximales, estamos hablando los de arribita. Más o menos tienen como una forma como media triangular o piramidal, ¿cierto? Recuérdense que esa forma es la que uno se imagina que tienen, no son figuras geométricas, ¿verdad? Sino la figura geométrica es a la que estamos comparando, entonces no va a ser así perfectamente piramidal. Pero la parte de abajo es más ancha, por eso se le llama base. Y la parte más proximal se le llama vértice porque es un poquito más aguda, como que fuera un pequeño triángulo. ¿Estamos bien? Entonces a la porción distal de los sesamoideos proximales se llama base y la porción proximal del sesamoideo proximal se llama vértice. Para su estudio presentan las siguientes superficies. Tiene una superficie palmar, que es la que miramos acá. Esta es una vista palmar, es como que lo viéramos acá, ¿cierto? Esto es palmar. Entonces esa superficie se llama flexora, que es la superficie palmar. Se llama flexora porque ahí se van a insertar los tendones de los músculos flexores, ¿verdad? Ahí está. Tenemos una lateral, o sea, van a tener tres superficies. Una lateral, que es la que mira acá y después se nos va a ir pasando y en el laboratorio lo reafirmamos, ¿verdad? La que mira hacia los lados es esta de acá. Esta es la flexora. Miren donde tengo yo mis dedos acá, es flexora. Me están aquí las dos. Entonces voy para allá. La lateral es esta. ¿Sí? Entonces, flexora. Aquí para que te quede grabadito, ¿eh? Flexora, ¿eh? Y lateral y lateral. Flexora. Tanto de este como de este. Lateral y lateral, ¿cierto? Muy bien. Y tiene una tercera, que es esta que está yendo hacia dorsal, que es esta de acá. ¿Cómo le llamarían a esa? Por lo que está haciendo ahí. Articular. Articular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está articulando con las superficies articulares de estos dos huesitos. Normalmente. Esta lateral y aquí sería la articular. ¿Se entendió esta parte que busqué la foto ahí para que se viera mejor, verdad? Porque aquí les diría la que no se mira, que está hacia dorsal, ¿verdad? Pero aquí sí se mira. ¿Sí se entendió? Entonces, flexora la palmar, lateral y articular. Muy bien. En el caso de los rumiantes, ¿sí? El equino no presenta esos sesamoideos interfalángicos proximales. Sesamoideos interfalángicos. Son los sesamoideos proximales. Pero que había dicho que esa será entre el proximal y la media, no entre el metatarso y el proximal. No, ahí tal vez te confundí. Ahí lo que estaba hablando era de las articulaciones, ¿cómo se llamaban? Articulación interfalángica proximal, interfalángica distal. Pero aquí pero ponme atención porque te confundí y te quiero no confundirte. Entonces, pero los sesamoideos proximales, que son estos, están siempre palmarmente la articulación metacarpo-falangeal. Siempre. Y los distales entre la interfalángica distal. Entre la interfalángica proximal no hay nada. ¿Hoy sí? Va, disculpa si te confundí cuando dije las definiciones de las articulaciones. Muy bien. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Ahora, en el caso de los rumiantes, varía un poquito la forma de los sesamoideos, ¿va? Entonces alguno que está ahí con un poquito de problemas existenciales o filosóficos, diría Eduardo, entonces se puso a observarlos ahí que fuera. Entonces ahí veremos que tenemos aquí a esta superficie que tenemos acá, le podríamos decir la interósea. Tendríamos flexora que se mira bien aquí, ¿verdad? La que no se mira es la articular, ¿cierto? Aquí las laterales, pero aquí tendríamos interóseas o también se podrían llamar ¿cómo
¿Cómo le llamarían ustedes con base a los planos, a los términos de dirección que mencionamos en los dedos? Axial. ¿Qué es axial? Ok, es la parte, digamos, entre los dedos que va a ir hacia el plano medio, y abaxial la que va a ir lateral. Entonces en estos podríamos decir que esta sería axial y abaxial, axial y abaxial. Que si hablamos de este sesamoideo, la axial es interósea y la abaxial sería lateral. ¿Sí? Y aquí, en ese sesamoideo que está acá, tenemos una abaxial interósea y una axial interósea. ¿Se dan cuenta? Solo para poner en práctica eso. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta con miembro torácico? 10 minutos. Bueno, empecemos. ¿Sí? ¿En qué influía si Dulce, ¿va? tenía escotadura, no? La parte. Fíjate que ese va a ser normalmente es por la forma en la que caminan y el desgaste que tienen. No es exactamente así, pero nosotros, algunos caminamos como que somos patos, que caminamos metiendo los miembros, ¿sí? Así. Otros caminan como que es Charlie Chaplin, ¿va? Y otros caminan un poquito más recto. Dependiendo de esa forma de caminar, se van a gastar. ¿Has visto que los zapatos, unos se gastan más así, de atrás, otros se gastan más así, y otros no se gastan tanto? Entonces, más o menos con esa explicación, los equinos, dependiendo de su forma de caminar, muchas veces van a desgastar más esa puntilla. Y no se desgasta igual en todos, pero tiene que ver con la forma de desplazarse. Igual, les dije que la superficie dorsal o parietal de la falange distal en la porción lateral es más convexa y en la porción más medial es rectilínea, porque es como cuando uno camina así, metiendo un poquito, y entonces el peso hace que se vaya formando esa curva. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de pasar al miembro pélvico? Un pequeño anuncio. Ya llevamos casi como 20 páginas del folleto, ¿verdad? Entonces hay que leer, por favor, y todavía vamos a avanzar. Nuestra meta es llegar para el final hasta antes de Calavera, así que hay bastantito. Por favor, yo estoy explicando, voy más lento que yo, pero trato de explicar para que me entiendan, pero tenemos que meterle un poquito, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de los huesos del miembro pélvico. Cuando hablamos de los huesos del miembro pélvico, ¿qué tipo de esqueleto es? Apendicular, porque es miembro, ¿ok? Empieza de proximal a distal. ¿Por qué no, Luisa? No, pero te quedaste pensando ahí un poquito. Recuerda que el axial es este y apendicular son los miembros. Entonces ahorita vamos a hablar de la segunda parte de la apendicular, porque ahí vimos apendicular de los miembros torácicos, ahora vamos a ver la parte apendicular de los miembros pélvicos. De proximal a distal vamos a empezar con los huesos de la pelvis, que son prácticamente donde están las caderas, ¿cierto? Le llaman también de la grupa. Luego nos vamos a los muslos, que los huesos de los muslos son los fémur. Luego nos vamos a los huesos de la pierna, que es tibia y peroné, o la tibia, ¿verdad? Y la fíbula también se le llama al peroné. Luego nos vamos a los huesos del tobillo, que son los del tarso. Y luego ya nos vamos a los de propiamente la parte más distal, que va a ir metatarsos. Aquí es en vez de carpos, es metatarsos. Y las falanges proximal, media y distal, igual que los del miembro torácico. Quiere decir que a partir, lo último que aquí vamos a ver nada más de descripción: hueso coxal, que es la pelvis, fémur, tibia y peroné, y tarsos, porque de ahí para abajo ya lo vimos. ¿Ok? Bueno. Si ya entendimos cómo vamos a estudiar el miembro pélvico, vamos a hablar primero hueso de la pelvis. Cuando hablamos aquí hay una serie de términos que vamos a utilizar. Cuando hablamos el hueso de la pelvis, es todo este que es prácticamente lo que tenemos acá. Y ahorita los vamos a ir dividiendo. Y cuando hablamos de cinturón pélvico, es lo que tenemos acá. Aquí es cinturón pélvico y aquí es pelvis. ¿Qué es la diferencia que miran? Tienen las vértebras. ¿Ok? Que aquí le incluimos la pelvis, pero incluimos también la parte del techo de la pelvis. Que estamos hablando del sacro y las primeras cositas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
Hueso de la cadera, que es todo esto. ¿Sí? Ahí lo incluimos. Y tenemos dos huesos coxales. Los vamos a dividir. ¿Ya? Ok, aquí hablando ya solo del hueso de la cadera. Cuando hablamos del hueso de la cadera, es solo, aquí tenemos que quitar el sacro, porque aquí era el cinturón pélvico, ¿verdad? Quitemos el sacro de arriba y quitemos la parte de acá y nos vamos a dejar solo esta parte. Entonces ya solo esta parte, que es lo que tenemos acá, el hueso de la cadera lo vamos a dividir en dos partes. Cada parte que está aquí en rojito, esta otra parte, se llaman huesos coxales. Entonces, el hueso de la cadera o hueso de la pelvis está formado por dos huesos coxales. ¿Se entendió? Sí. Bueno, cada hueso coxal, bueno, aquí hasta aparte es el sacro, ¿verdad? Y las primeras las caudales era el cinturón pélvico. Pero ahorita vamos en el hueso de la cadera. El hueso de cadera está compuesto por dos huesos coxales, ningún problema. Esos huesos coxales, que es de este lado y de este lado, y aquí en medio se dividen, ¿verdad? Vamos a ver que cada uno de los huesos coxales a su vez se divide en tres huesos. Vuelvo a repetir. Hueso de la cadera o pelvis, formado por dos huesos coxales. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, hasta acá, ¿verdad? Serían 6 huesos. Y cada hueso coxal está formado por tres huesos pares. Aquí estamos ilion, isquion y pubis. Hay dos ilion, dos isquion y dos pubis. Porque cada es el juego de tres, forma un hueso coxal. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. Todo el hueso de la cadera o de pelvis. Aquí pasamos un plano medio que es el eje imaginario aquí. Y del lado derecho tenemos un hueso coxal. Y del lado izquierdo tenemos el otro hueso coxal. ¿Está claro? Cada hueso coxal, aquí de mi brazo para acá es un hueso coxal. Tiene un ilion, tiene un isquion y tiene un pubis. Del otro lado va a tener también un ilion, un isquion y un pubis. ¿Ahora sí se entendió? Ok. Entonces, esa es la forma en la que están divididos los huesos de la pelvis en dos huesos coxales y cada hueso coxal en ilion, isquion y pubis. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aquí tenemos lo que conocemos como una cavidad pélvica. ¿Por qué cavidad? Porque la cavidad ya tiene un techo, un suelo y laterales, ¿verdad? Entonces, como que nos metemos prácticamente en un conducto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la cavidad pélvica, pues le hablamos así porque por la importancia que va a tener cuando ustedes tengan sus cursos de reproducción y obstetricia. Porque esta parte es muy importante durante el parto. ¿Te recuerdas que hemos platicado algo hace no sé cuánto? Pero igual, entonces a esta cavidad pélvica también se le puede llamar en un momento dado, no en anatomía, sino más en la parte de aplicación en obstetricia y reproducción, como canal del parto. Porque aquí es donde va a salir el coativo, o patín, con sus patitas así, supuestamente. Si no, también puede venir atrás, ¿no? ¿Ok? Entonces la cavidad pélvica está limitada, vean, dorsalmente, o el techo de la cavidad pélvica sería el sacro con las primeras caudales, o coxígenes. El suelo de la cavidad pélvica van a ser el hueso pubis y los huesos pubis, porque son dos, y los huesos isquion, que son dos. ¿De acuerdo? Y las paredes laterales son los huesos ilion. Porque el hueso ilion son más grandes, vean. El hueso ilion viene todo esto, que aquí tiene como triangular, hasta aquí. Y del otro lado igual. El pubis es de aquí, la mitad de aquí, y aquí la mitad de acá. Y el isquion es esto, hasta aquí, y la mitad de aquí. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, entonces la cavidad pélvica, el techo de la cavidad pélvica lo forma el sacro, las primeras caudales, el suelo, el pubis y el isquion, o el isquion y el pubis, y las paredes laterales, principalmente los cuerpos del ilion. Bien. Empecemos a hablar del primero de los huesos de la cadera. Son dos coxales y cada coxal se divide en ilion, isquion y pubis. Empecemos por el ilion.
El ilion es esto que miramos acá. ¿Ok? Igual del otro lado. Ahí lo partimos ya a la mitad. Para su estudio, el ilion lo dividimos en dos partes. Lo vamos a dividir en esta parte ancha que miramos acá, más o menos hasta acá, que se conoce como ala del ilion. Y una parte más delgada, que es esta de acá, que se le conoce como cuerpo del ilion. ¿Sí? El ala es la parte ancha y el cuerpo es la parte angosta. Cuando hablamos del ala, tenemos una superficie, vean, dorsal. Leí un silencito, ahorita terminamos. Una superficie dorsal, este es el ala, ¿ven? Entonces esta es la superficie dorsal. Dorsal porque mira hacia arriba. Entonces, esta es el ala. De aquí para arriba es ala. De aquí para acá es cuerpo. Entonces hablamos del ala, superficie dorsal. ¿Sí? Esa superficie dorsal también se le llama superficie glútea. ¿Qué son los glúteos? Músculos, las nalgas. ¿Sí? Entonces los glúteos del animal, principalmente el glúteo superficial y medio, vienen acá. Y aquí va a haber una línea glútea. Que va a ir más o menos así. ¿Ok? ¿Ya? En la superficie dorsal del ala del ilion. Este le dimos vuelta. ¿Qué les llama la atención acá? Tiene una rugosidad. Tiene una superficie rugosa. ¿Sí? ¿Qué creen que va aquí en las superficies rugosas? Ya sea que hay inserción muscular o en este caso que se articula. Aquí les voy a dar una pista. ¿Han escuchado ustedes una superficie articular auricular? ¿La escucharon alguna vez? Sí. ¿En dónde la escucharon? ¿Cómo ustedes? ¿En qué parte del sacro? En las alas. Entonces decía que las alas del sacro dorsalmente aquí presentan dos superficies, una en cada ala, articular auricular. ¿De qué viene la palabra auricular? Oreja. De forma de oreja. Y se articula con unas superficies articulares auriculares también en la superficie sacropélvica del ala del sacro. Entonces quiere decir que aquí se van a meter y ahí van allá abajo. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, el ala del ilion tiene una superficie dorsal que es glútea, donde se van los músculos glúteo superficial y medio. Está atravesada de medial a lateral por una línea glútea. Y luego tenemos la superficie sacropélvica, que es la ventral, en donde vamos a tener las superficies articulares auriculares para articularse con las alas del sacro. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y hay una línea que se conoce como línea iliopectínea, que parte de la superficie ventral del ala del ilion, vean, viene aquí y va a seguir hacia el cuerpo. Y ahí la vamos a dejar. Mañana continuamos con la parte de esa, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí lo dejamos. Tengan buen día.